Hola chicos. Bienvenida al canal agradable, TV Can Yaman y Demet Özdemir noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La sorprendente confesión de Can Yaman sobre su supuesto nuevo amor. El nombre de Can Yaman vuelve a ocupar los titulares del mundo del entretenimiento. Su carrera internacional, su personalidad carismática y la enorme atención que despierta su vida privada han convertido cada pequeño detalle sobre él en motivo de conversación entre sus seguidores. Pero esta vez la historia es diferente. En esta historia ficticia, un comentario aparentemente sencillo sobre el amor termina provocando una gran ola de curiosidad. Todo comienza cuando Can Yaman, después de una intensa etapa profesional, decide hablar sobre lo que realmente espera de una relación. Durante mucho tiempo, el actor habría preferido mantener su vida sentimental lejos de las cámaras. Para él, el amor no debería convertirse en un espectáculo. Sin embargo, en una conversación imaginaria, admite que existe alguien que ha conseguido cambiar su manera de mirar las relaciones. No buscaba enamorarme, habría confesado con una sonrisa. Pensaba que tenía que concentrarme completamente en mi trabajo. Pero algunas personas aparecen en tu vida sin pedir permiso. Aquella frase habría sido suficiente para despertar la curiosidad de sus admiradores. ¿Quién era esa persona? Según la historia, no se trataba de una relación nacida de una fiesta, de una campaña publicitaria ni de un encuentro organizado por amigos famosos. Todo habría comenzado de una manera mucho más sencilla. Una conversación, una mirada, y una coincidencia inesperada. Can Yaman habría contado que conoció a esa persona durante un período especialmente intenso de su vida. Estaba viajando constantemente, trabajando en nuevos proyectos y enfrentándose a las exigencias de una carrera cada vez más internacional. Precisamente por eso, no esperaba encontrar un espacio para el amor. Sin embargo, aquella mujer habría conseguido llamar su atención por una razón muy diferente a la que muchos podrían imaginar. No fue por su apariencia, habría explicado. Lo primero que me impresionó fue su manera de pensar. Podía hablar con ella durante horas y olvidarme completamente del teléfono. La confesión habría sorprendido especialmente a quienes siguen de cerca la vida del actor. Porque Can Yaman es conocido por su enorme popularidad y por la atención que recibe allá donde aparece. En una entrevista real publicada en 2026, el actor también habló sobre el amor desde una perspectiva más profunda, señalando que lo importante es cómo se siente una pareja en la intimidad de su vida cotidiana. En nuestra historia ficticia, esa misma idea se convierte en el centro de su supuesto romance. La relación habría comenzado lentamente. Sin fotografías, sin anuncios, sin declaraciones públicas. Dos personas intentando descubrir si realmente podían construir algo juntas. Can habría confesado que, al principio, tenía miedo. No quería repetir los mismos errores del pasado, habría dicho. Cuando todo el mundo observa tu vida, cualquier sentimiento puede convertirse en una noticia.
Y ese habría sido precisamente el motivo por el que decidió mantener la relación en secreto. Cada encuentro se habría convertido en un pequeño refugio. Una cena tranquila, una caminata nocturna, una conversación después de un día agotador. Nada espectacular, pero, para ellos, todo habría tenido un significado especial. Con el paso de las semanas, Khan habría empezado a darse cuenta de que aquella persona ocupaba un lugar diferente en su vida. Ya no era solamente alguien con quien disfrutaba conversar, era la persona a la que quería llamar después de recibir una buena noticia. La persona cuya opinión buscaba cuando tenía dudas. La persona que conseguía hacerlo reír incluso después de un día difícil. Y entonces habría llegado la confesión más inesperada. Me di cuenta de que estaba enamorado cuando dejé de pensar en cuándo terminaría todo esto y empecé a imaginar el futuro. La frase habría provocado una enorme reacción entre sus seguidores. Las redes sociales se habrían llenado de comentarios y teorías. Algunos admiradores intentarían descubrir quién era la misteriosa mujer. Otros recordarían antiguas del actor y tratarían de encontrar pistas en fotografías y entrevistas. Pero, en esta historia ficticia, Khan no tendría intención de revelar su identidad. Si algún día tengo una relación que considero realmente importante, quiero protegerla, habría explicado. Para él, el amor no tendría que demostrar nada ante el público. No necesitaría fotografías todos los días. No necesitaría titulares. No necesitaría miles de comentarios. Necesitaría confianza. Y precisamente esa sería la parte más interesante de su supuesto nuevo romance. La mujer que habría conquistado su corazón no intentaría cambiarlo. Aceptaría sus viajes, sus largas jornadas de trabajo y la enorme atención que recibe de sus seguidores. Pero también le recordaría que detrás del actor existe un hombre que necesita momentos de tranquilidad. Según la historia, una de las frases que más habría impresionado a Khan habría sido muy sencilla. No necesito al personaje que todos conocen. Quiero conocer al hombre que eres cuando nadie está mirando. Aquellas palabras habrían cambiado algo dentro de él. Porque durante años Can Yaman habría aprendido a convivir con una imagen pública extremadamente poderosa. Millones de personas lo reconocen por sus personajes, sus entrevistas y sus apariciones internacionales. Pero el amor, según esta historia, habría sido el lugar donde podía dejar de interpretar cualquier papel. Podía ser simplemente Khan, sin cámaras, sin fotógrafos, sin titulares, sin expectativas. Y quizá por eso aquella relación habría comenzado a significar tanto. Mientras los rumores crecían, el actor habría seguido trabajando en sus proyectos internacionales. En 2026, su carrera continuó expandiéndose fuera de Turquía con la promoción internacional de El Turco, y su presencia en eventos como el Festival de Cine de Taormina. Pero en nuestra historia ficticia, detrás de toda esa vida pública existiría una pequeña historia privada. Una historia que nadie conocía completamente. Hasta que, durante una entrevista imaginaria, el periodista habría preguntado: ¿estás enamorado?
Khan habría guardado silencio durante unos segundos. Después habría sonreído. Quizá habría respondido: ¿hay alguien especial? Otra pausa. Sí, la veremos algún día. Y entonces habría llegado la respuesta que dejaría a todos sorprendidos. Cuando llegue el momento correcto, no tendré necesidad de esconderla. La entrevista terminaría ahí, pero la curiosidad apenas comenzaría. Porque, aunque en la realidad Can Yaman declaró públicamente en febrero de 2026 que estaba soltero, la idea de un nuevo amor continúa siendo un tema que despierta enorme interés entre sus seguidores. Y quizás la verdadera confesión de esta historia no sería quién es la misteriosa mujer. Sería algo mucho más profundo. Can Yaman habría descubierto que el amor verdadero no siempre llega acompañado de grandes gestos. A veces llega silenciosamente, en una conversación inesperada, en una persona que consigue hacerte sentir tranquilo, en alguien que no se enamora del personaje famoso, sino del ser humano que existe detrás de las cámaras. Y, sobre todo, en alguien que entiende que amar también significa proteger. Por eso, en esta historia ficticia, la supuesta nueva relación de Can Yaman no terminaría con una fotografía espectacular ni con una declaración pública. Terminaría con una frase sencilla. Por primera vez, no quiero que todo el mundo conozca mi historia de amor. Quiero vivirla. Y quizá esa sería la confesión más sorprendente de todas. La sorprendente confesión de Can Yaman sobre su nueva novia. Durante los últimos días, el nombre de Can Yaman ha vuelto a despertar una enorme curiosidad entre sus seguidores. El famoso actor turco, conocido por su éxito internacional, su carisma y sus numerosos proyectos, vuelve a estar en el centro de la atención por un supuesto nuevo capítulo de su vida sentimental. Pero esta vez no se trata solamente de un rumor sobre una posible relación. La verdadera sorpresa estaría en una supuesta confesión que Can habría hecho sobre la mujer que ocupa un lugar especial en su corazón. Según esta historia ficticia, todo habría comenzado de una manera completamente inesperada. Can estaba atravesando una etapa muy intensa de su carrera. Entre viajes, grabaciones, reuniones y compromisos profesionales, apenas encontraba tiempo para sí mismo. Su vida parecía estar siempre en movimiento. Sin embargo, en medio de aquella rutina apareció una persona que consiguió llamar su atención de una manera diferente. No fue un encuentro espectacular. No hubo cámaras, no hubo fotógrafos, no hubo una gran fiesta. Simplemente comenzaron a hablar. Al principio, la conversación parecía una charla cualquiera. Pero poco a poco Can empezó a descubrir que aquella mujer tenía una personalidad que lo intrigaba. Ella no parecía impresionada por su fama. No hablaba constantemente de sus series. No intentaba conseguir fotografías con él. Tampoco parecía interesada en la imagen pública del famoso actor. Y precisamente eso habría sido lo que más llamó la atención de Can. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien estaba interesado en conocer al hombre que existía detrás del personaje público. Con el paso de los días, las conversaciones se hicieron más largas.
Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de sus familias, de los viajes y de las cosas sencillas de la vida. Khan comenzó a sentirse cómodo. Y eso era algo que no le ocurría fácilmente. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.